Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de en qué momento los encuentre este video. Pues estamos acá, yo estoy muy contenta de poder estar cerrando esta primera semana de seminario. Este seminario que tuvo una primera emisión en el marco del FITU, en donde tuvimos pues un acontecimiento convivial. Y ahora encuentra su sentido, su razón de ser también en esta otra dimensión, en esta plataforma digital, de acuerdo a la contingencia que en este momento estamos atravesando, y plantea también entonces otras posibilidades. La posibilidad, por ejemplo, maravillosa de llegar a otras latitudes, de encontrarnos también con otras voces, con otras cartografías, con otras territorialidades de la palabra, a partir de este diálogo que se ha ido generando en los 4 classrooms, en las 4 plataformas que estamos manejando en el seminario. Y bueno, pues muy contenta de empezar y de colaborar a partir de este video también, de sumarme a esta conversación infinita que estamos teniendo. Maurice Blanchot, en su libro La conversación infinita, habla justamente de cómo para la construcción del diálogo, para la construcción del pensamiento humano, es imprescindible el diálogo, y el diálogo está regido por la pausa. Me parece interesante traer a colación esta reflexión porque Blanchot habla de esa pausa como esa condición imprescindible, la necesidad de callar para escuchar al otro, esta pedagogía de la escucha, que creo que de alguna forma se habilita también a través de las redes y de estos sistemas, esta necesidad de la pausa, que además, teniéndonos en este momento en una pausa de la actividad cotidiana humana, se subraya, se vuelve también un territorio de reflexión y de pensamiento, quizá con profundidades que a veces no alcanzamos a tener también en la vida ajetreada. Y bueno, vamos a estar teniendo estas metaclases, así las hemos titulado Jorge y yo, esta especie de desdoblamiento también, que son estos espacios de video que tendremos cada semana. Jorge, en su respectiva metaclase, les platicará un poco sobre los objetivos, también sobre algunas cuestiones técnicas de cómo continuar esta conversación infinita, y también de algunas proyecciones futuras que tenemos de acuerdo a los intereses y las motivaciones que hemos empezado a notar, sobre todo en el terreno de la necesidad de metodologías para esta investigación que implica estar articulando praxis y teoría. Yo voy a aprovechar este ratito para platicarles, no sé, reuní en 3 puntos que me parece que han un poco gravitado en torno a sus preocupaciones, a las preocupaciones colectivas, que bueno, son tan ricas que sería imposible abrevar de cada una de ellas, ¿no? Habría mucho por decir. Pero me gustaría tocar 3 puntos y sumarme un poco a esta conversación también a partir de estos 3 puntos. El primero parte de una inquietud que Juan Wagner en uno de sus comentarios hacía sobre qué tan real es la dicotomía praxis y teoría. Es interesante porque además cuando nombramos dicotomía casi siempre estamos acostumbrados a pensar que lo dicotómico es totalmente opuesto, pero la dicotomía también se puede pensar como complementario. Es decir, a mí me parece que la praxis y la teoría son formas de nombrar actividades humanas, dimensiones un poco distintas de esta actividad humana, de la vida humana. Y que sin embargo no tenemos por qué pensarlas como opuestas o como dicotómicas, sino diría yo más bien justo como un flujo complementario que se está alimentando de manera permanente. Y que de alguna manera sí, a partir de las formas tradicionales de pronto de abordar la investigación, estamos acostumbrados a separarlas, a escindir la relación mente-cuerpo, ¿no? Desde esta condición de pensar o de priorizar el pensamiento intelectual como el lugar en el que se construye la investigación. Y sin embargo acá creo que lo interesante es estar pensando justamente en este flujo, en el flujo que se da en romper esta dicotomía mente-cuerpo, sí, como opuestos, y en pensarlo como un todo, como rescatando el pensamiento que nuestro cuerpo produce y cómo esto fluye también hacia este hacer teórico en donde estamos generando relaciones, posibles órdenes a partir de ciertos conceptos y ciertas nociones. Ahora, ¿cómo situarnos o cómo hacerlo? Creo que una de las cosas importantes tiene que ver con regresar al cuerpo, justamente al centro de la discusión. Es interesante además que en el territorio de la investigación teatral, de artes vivas, de artes escénicas, de artes conviviales,
de pronto pareciera escindido o este lugar del cuerpo ocupa como una distancia. En general creo que muchas veces se habla sobre el cuerpo, pero no desde el cuerpo. Y aquí es donde yo veo que hay un giro importante, un giro performativo de un regreso al cuerpo para pensar metodologías y para pensar también formas de darle agencia a territorios que han quedado en cierta liminalidad en los procesos de investigación. En ese sentido creo que estamos pensando entonces desde lugares que restituyan este lugar del cuerpo. Podemos entenderlo, por ejemplo, como un pensamiento radicante, como lo rescata Jorge desde el pensamiento de Nicolas Bourriou. Podemos también pensar a partir de la noción de Donna Haraway de pensamiento situado. Podemos pensarla desde muchas epistemologías distintas. Creo que lo importante acá es recuperar esta dimensión del cuerpo, que es un cuerpo que siempre está atravesado también por lo social, lo político, lo económico, y diría yo de una manera importante y sustancial por planteamientos éticos concretos. Creo que una de las tareas importantes en esta investigación participativa es pensar a cada vez desde dónde nos estamos colocando, desde dónde estamos enunciando, desde qué privilegios o no estamos también nombrando, cómo es nuestro hacer investigativo en diálogo con la alteridad, con el cuerpo de los otros y las otras, qué resonancias implican estos planos. Y bueno, en otro sentido también me parece importante subrayar que traer, digamos, al cuerpo es traerlo con todas sus facultades, con todas las potencias del alma, como dice José Ramón Alcántara. Traerlo entonces también desde una dimensión que permita darle agencia, decía yo, a otras zonas del pensamiento humano que se configuran, por ejemplo, a partir de los procesos de imaginación y de la intuición. Paso así como al segundo punto que me parecía interesante, a partir de un comentario de Madeleine Loaiza, que me preguntaba desde qué perspectiva estoy entendiendo esto de la intuición. Bueno, pues a mí me gustaría traer aquí a colación a uno de mis grandes aliados, le digo aliado y ya lo considero, digamos, una de esas presencias permanentes en mi vida porque su pensamiento ha sido de gran fertilidad para mis procesos de investigación, que es Henri Bergson. Henri Bergson en su libro de Materia y Memoria nos habla de 3 dimensiones del humano, situándolas de alguna forma en un cierto triángulo. Dice que la actividad humana siempre está en el territorio entre la inteligencia, la intuición y el instinto. Y a mí me parece que justamente hay que estar pensando cómo esta inteligencia se habilita también o se construye del instinto y de la intuición y así en un flujo permanente, digamos, estas 3 dimensiones. Y en ese sentido me parece muy interesante también la manera en la que Gastón Bachelard, que ha sido otro de mis grandes aliados para pensar de potencia de pensamiento enorme, restituye también como un terreno importante para el hacer investigativo, para la práctica teórica, el territorio de la ensoñación. Es interesante porque la ensoñación justamente es un territorio en donde está permanentemente cargándose esta poiesis de la imaginativa, ¿no? Este mundo metafórico también que está operando y que en los procesos de las artes escénicas los tenemos de manera muy clara y muy patente, aunque creo que se dan en general en la vida humana. Estamos muy acostumbrados a pensar de pronto también como opuesta la vigilia y el sueño, y pensamos poco en la ensoñación. La ensoñación es este estado intermitente en el que estamos de manera permanente en el cotidiano. De hecho, aunque digamos que todo el tiempo estamos despiertos y en una realidad, esto es mentira, estamos todo el tiempo gravitando. Ahora mismo quizá en este ratito en lo que han escuchado el video, su mente ha ido a otras partes, su cuerpo se ha desdoblado a otras experiencias, a otras imaginaciones, a la plancha de la que hablaba Jorge Dubati, a esta inefabilidad también de la experiencia, por la que estamos atravesados de todo el tiempo y de muchas formas. Lo que estamos haciendo en el ejercicio del metadiario de alguna manera es traer un poco a la conciencia estos momentos de desplazamiento permanente que tenemos. Y yo diría que una de las funciones es justamente empezar a construir metodologías en donde seamos capaces de ir registrando esta intermitencia. De hecho, si lo pensamos de una forma como muy orgánica, todo el tiempo estamos pensando.
y estamos, de pronto se ha sobrevalorado, digamos, la dimensión de un pensamiento en el momento en el que el cuerpo está quieto frente a un monitor produciendo una serie de ideas. Pero si ustedes lo piensan bien, muchas veces es justamente en el instante en el que yo me levanto de la computadora para ir al baño, para estirar las piernas, para hacer una caminata breve, en donde ocurre que este pensamiento teórico, este ordenamiento constelar se da. Viene una idea y viene una idea a partir de una imagen, de un territorio de imaginación, y es ahí donde logro vincular. Entonces, bueno, una de las cosas que yo diría es que tendríamos que estar pensando en metodologías que de manera consciente estuvieran haciendo que estos momentos de ensoñación ocurrieran. Del mismo modo que pienso que es interesante estar, digamos, no pensándolos como distracciones. Muchas veces pensamos que justo en el momento en el que freno los ojos sobre un texto, o estoy teniendo una lectura dramatizada, o estoy en pleno montaje, ese momento que pareciera una distracción, donde la atención se va, en realidad son momentos en donde la atención justamente se va, pero se va a otra cosa y construye otras territorialidades. Bueno, esto respecto al tema de la ensoñación y a la intuición, que me parece que son herramientas que hay que empezar a pensar, articular, a verlas como naturales y como orgánicas y como vinculadas a este hacer práctico y teórico, gravitando siempre pues en un péndulo que se está nutriendo. En este sentido, creo que también el empoderamiento al que estamos llamando de alguna forma y al que estamos convocando las voces todas que estamos en esta conversación infinita, tiene que ver también con frenar la idea de que estamos simplemente aplicando conceptos o nociones que ya se han producido en otro lado y que no hemos, que nosotros necesitamos tener para poder construir un hacer teórico. Por supuesto que con esto no quiero decir que tengamos que desecharlas, ¿no? Preguntaban por ahí respecto, por ejemplo, a la noción de decolonialidad, que de alguna manera lo que está planteando es justo esta emancipación también, o esta forma de articular y de parar también ciertas violencias epistemológicas que han estado desde hace mucho tiempo colonizando, digamos, los modos de pensar y de hacer investigación, entre muchas otras cosas. Yo diría que sí, que efectivamente para rescatar y para empoderar este modo de hacer y de producir epistemologías propias, podemos pensarlo, por ejemplo, desde el llamado que ya desde hace muchos años Boaventura de Sousa Santos nos hace, ¿no? Con esta frase maravillosa que dice que no habrá justicia global social sin justicia cognitiva global. Bueno, ¿de qué justicia estamos hablando? Creo que en el fondo estamos hablando sobre todo de una capacidad de recuperar nuestros sures, ¿no? No solamente geográficos, sino también diría yo corporales, ¿no? Lo dice Boaventura de Sousa Santos también en sus planteamientos, esta capacidad de no dejar solamente como una actividad prioritaria a partir de lo que se construye en nuestro intelecto, en nuestra cabeza, sino entender que somos un todo, que es un cuerpo pensante, que está también pensando con los pies, por donde camina y con todo el sur de nuestro cuerpo. Esta capacidad de producciones epistemológicas propias creo que en este momento se ha visibilizado muchísimo a partir de todos los comentarios que han ido ustedes dejando en la plataforma. Me doy cuenta de la multiplicidad y que justamente no se trata de cerrar esa multiplicidad. Es decir, no estamos intentando que se generen nuevos términos para que esos términos vuelvan a legitimarse. Estamos en realidad en una generosidad y apertura para que lo que no pare de haber sean formas de nombrar. Categorías que sobre todo provengan de una necesidad real de la praxis. Creo que en el momento en donde son los objetos de investigación o son nuestras picazones cognitivas las que nos están pidiendo que de alguna forma nombremos cosas, en ese momento la teoría se vuelve fértil. En el momento en el que está dando respuesta a necesidades reales y concretas de nuestro hacer. Y bueno, por último me gustaría cerrar con otro de los territorios que he visto también como inquietud. Esta cosa de si lo que estamos teniendo, por ejemplo, ahora a partir de este encierro y de estas necesidades nuevas tecnológicas de generar procesos de conocimiento, es o no teatro, ¿no? Por ahí veía varias veces en la plataforma el planteamiento de, bueno, lo que estamos haciendo acá es o no es teatro.
Yo aquí me gustaría como plantear un poco a partir de una base de pensamiento que para mí ha sido sustancial, que son los estudios intermediales, que es uno de los territorios justamente epistemológicos de enorme fertilidad para mi trabajo. Y me gustaría traer a colación las reflexiones de Kjell Kattenbelt. Kjell Kattenbelt nos habla de cómo estamos necesitando formas de pensar la presencia desde diferentes lugares. Habla de la distinción, por ejemplo, entre presencia física, presencia telemática y presencia virtual. Que bueno, en este momento queda muy claro, ¿no? La presencia física es esa convivial, la del acontecimiento teatral, por ejemplo, es decir, estar en la misma relación cronotópica, estos cuerpos auráticos vivos que se están comunicando. La presencia telemática es como la que hemos sostenido, por ejemplo, a través del chat, o cuando estamos en una sesión de Skype, o como las sesiones riquísimas que hemos tenido durante varios días de la semana, Jorge, Mariana Gándara y yo, para estar conversando sobre el seminario. Ahí estamos compartiendo el mismo tiempo, pero no el mismo espacio. Y otra cosa es la presencia virtual, que es la que estoy teniendo, por ejemplo, yo ahora a partir de este video con ustedes. Y creo que estas formas de presencia ayudan también a pensar desde otros lugares qué es lo que está ocurriendo a cada vez. Creo que la plataforma que estamos teniendo está configurando distintas presencias. Está de alguna forma remitiendo a la presencia convivial que hubo sin que tampoco ya lo sea. Ha habido un proceso de remediación que ha hecho que entonces en la plataforma aquello que ocurrió como acontecimiento en este momento esté como una presencia virtual de Jorge y mía y de todos aquellos y aquellas que estuvimos compartiendo esos días. Ahora, es interesante también porque Kjell Kattenbelt habla justamente de que existen dos hipermedios. Por un lado sitúa el teatro o las artes vivas justamente como hipermedios y por otro lado la red. El teatro es hipermedio porque está regido bajo las leyes de la cultura viviente y estas leyes lo que hacen es que cada cosa que entre al teatro se va a regir bajo esas leyes. Es decir, cuando estamos viendo, por ejemplo, un fragmento de una película dentro de una escena teatral, lo que estamos viendo ahí está regido bajo esas leyes del acontecimiento, bajo el tiempo y el espacio que el acontecimiento está suponiendo. Del mismo modo, la red, la web, lo que hace es que cuando nosotros cualquier cosa que pase hacia esa red, hacia este código binario de ceros y unos, va a ser tocado por las leyes de la cultura digital, ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando de dos experiencias distintas y que sin embargo es muy interesante porque creo que lo que hay detrás de esta pregunta sobre si es teatro o no es teatro tiene que ver también con pensar siempre en términos de qué se pierde y qué se gana. Yo creo que, y los procesos de la intermedialidad me han ayudado mucho a pensarlo así. Es interesante porque lo que hay detrás de esta pregunta sobre si es teatro o no es teatro lo que estamos teniendo, tiene que ver con querer pensar siempre, digamos, en que el medio, en las cosas que el medio no da. Entonces, bueno, a mí me gustaría llevar esto hacia una reflexión sobre la generosidad, sobre la posibilidad de pensar en los medios a partir de lo que dan, no de lo que quitan. Es decir, cuando estamos viendo, por ejemplo, una transmisión en vivo de ópera o de teatro, pues sí, no es el acontecimiento teatral, es otra cosa. Pero en el momento en el que yo no estoy pensando en lo que no es, sino pienso en lo que es, hay todo un territorio de oportunidades muy interesantes en términos también de miradas nuevas para pensar qué es lo que ahí está ocurriendo, qué cambios de jerarquía respecto al cuerpo, respecto a la iluminación, a la voz, a las distintas cuestiones, digamos, de las dimensiones que puede haber en la escena, se están habilitando o están cambiando en esta otra forma de transmedialidad a partir de una enunciación digital, ¿no? Yo diría que ahí hay un proceso en donde hay teatralidad, hay una serie de performatividades muy ricas por explorar, no son tampoco el registro en sí, sino es otro acontecimiento, un acontecimiento tecnovivial. Y un acontecimiento tecnovivial que creo que es importante ir pensando a partir de las distintas formas de presencia también que están ocurriendo ahí. Estas presencias virtuales, telemáticas, pero en relación también al proceso, a lo procesual, digamos, en donde sí hay un convivio, ¿no? Las artes cinematográficas, por ejemplo, son artes que son tecnoviviales en su enunciación, pero son conviviales en sus procesos de producción y en sus procesos creativos. Entonces, bueno, con este comentario cierro.
Quisiera nada más decirles que pues estaremos acá atentos, leyendo, conversando. La próxima semana estaremos pensando también a partir de algunas otras nociones, a partir de eco, resonancia y reverberación. A mí me gusta pensar sobre las fuentes y los documentos desde esta enunciación performativa. Será muy rico continuar este diálogo también a partir de todas las nociones que Jorge nos va a compartir en esta segunda semana. Y bueno, desearles que este movimiento de conversión que estamos viviendo, y lo llamo así porque es muy interesante la energía, por ejemplo, del carnaval, que subvierte el orden también, como en este momento lo tenemos subvertido, es una energía que divierte, ¿no? Que va de adentro hacia afuera y nos lleva a las calles. En este momento estamos en una energía convergente, que está permitiendo también convertir otras cosas. Y me gusta pensar que es una energía que también es necesaria. Nuestro planeta y nuestros territorios en este momento lo necesitan. Y bueno, espero que tengan una semana de mucha salud, de mucho descanso y de muchos procesos ricos también de reflexión.